Buenos días a todas nuestras amigas y amigos. Reciben a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modal estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Un solo clic y en cualquier parte del mundo nos sintoniza. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y como decía el líder, jalala, lo único que los pegan con la prensa corrupta no miente nunca es con la fecha. Este dice que hoy es jueves 18 de junio. El otro dice que es jueves 18 de junio. Ha de ser jueves 18 de junio. Tengo aquí a mi maestro, monsieur le professeur, doctor Sarrazin. Bonjour, esta fecha, bonjour, monsieur. Bonjour, 18 de junio. bonjour mon ami. Le 18 de juin. C'est le 18 juin. Oui, voilà. Ahora sí. Nous sommes d'accord. Yo debuté cuando entré al primer año. Debuté a que la comunidad, los jefes de la comunidad dijeron, el San José, los hermanos de la Salle, nosotros damos inglés, somos una comunidad francesa, vamos al francés también. También clavaron 3 horas de francés de primero a quinto año. Los maldije en ese tiempo, ahora les agradezco. Porque uno pierde el manejo, ¿no? Pero la gramática, si uno la estudió, la mantiene de por vida hasta que te coman los gusanos. Y empiecen a hablar en francés los gusanos. Definitivamente. Aunque había un desgraciado amigo mío, pero lo tuyo no es francés, para mí parece creol. Entonces le contesté, yo de puro desgraciado. Mírame el color de la piel que tengo. De creol no tengo nada. Por eso, pues. Aquí. Además que le puse un par de condimentos. Ahora sí, a ver, yo lo invité al señor porque el señor ha sido ministro de Salud. Porque el señor lleva no sé cuántos años en el grupo, en el equipo de la Junta de Beneficencia que compra los medicamentos para los 2 o 3 dispensarios que tiene la Junta de Beneficencia. El Pulson, el Gilbert, el Gilbert, el Bernaza, que todavía funciona en algunas cosas, y el INC, y el Instituto de Neurociencias. Ya. Pero, ¿cuántos años? 30. Chuta. Perdón, se me fue el francés. 30. 30 años comprando los medicamentos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Que atiende al año centenares de miles de personas. Han de pasar del millón probablemente. Tranquilamente. No. El año pasado fueron 1.150.000 personas. O sea que compran poquito. 3 mejorales. Lo necesario. Lo necesario. Bueno, es que ese es el arte de comprar. Claro. A ver. Bueno, el arte de comprar en honesto, ¿no? Porque el arte de comprar en deshonesto es compra bastante para que se caduque y a punto de caducarse para que el laboratorio que le está haciendo el favor te dé una tajadota. Así bueno, es. ya vamos a hablar. A ver, el señor presidente de la República anunció que iba a entablar negociaciones de gobierno a gobierno con el gobierno de la Federación India, que es el país más poblado del mundo. Y eso que no es la India original, porque la India original habría que sumarle la población de Pakistán y la población de lo que ahora se llama Bangladesh, que era el Pakistán oriental. Y con eso se lo llevan largo pues a China. Pero bueno, yo, de lo poco que sé del tema, siempre vi en noticias y en algún documental que la India, entre las industrias que ha desarrollado mucho, es el mayor productor de genéricos del mundo. Y entonces le pregunto a monsieur le profesor, primero, ¿es verdad que la India produce tanto genérico? Y segundo, bueno, ¿qué hay en principio, sí, la decisión de hacer esta empresa que compraría en forma centralizada los medicamentos de gobierno a gobierno no está mal, me parece bien. Sin embargo, hay que recordar que la India fabrica productos de primera calidad, productos de mediana calidad y productos de pésima calidad. Porque en la industria farmacéutica hay funcionarios y verdaderamente éticos y hay piratas y fascinerosos introducidos también que hacen sus negocios. Y que encima, al vender porquerías, están de alguna forma yéndonos bien al extremo, asesinando gente. Definitivamente. Así es. Claro, porque si a uno que tiene una enfermedad complicada le dan un medicamento que es puro cuento, que es un placebo disfrazado, exacto, lo matan. Exacto. O sea que entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo discernimos? A ver, como diría la escritura, ¿cómo separamos el grano de la paja? Bueno, simplemente analizando. Es decir, lo que hacemos nosotros, yo en la adquisición de medicamentos a la Junta no trato con ninguna persona, con ningún ser humano. Simplemente
una convocatoria por la prensa Ya. a las empresas nacionales e internacionales Nacionales e internacionales. que quieran proveer, comprando las bases y conociendo lo que necesitamos y ofertando al mejor precio posible. Ya. Eso es todo. Entonces, el primer sobre se analiza la parte administrativa y la parte técnica se analiza en cada producto 9 parámetros que tienen que cumplirse, no siempre los 9, porque hay productos de diferente orientación, y esos, los que son aprobados en la parte técnica, pasan a la segunda parte, que es el precio. Como todos... perdón, el que no pasa la técnica, chao. No se va, está eliminado. Ya. Entonces, como todos pasan, los que han pasado la parte técnica, pasan a la siguiente parte, que es la parte económica, en donde no hay que hacer ningún El trabajo. más barato. Como todos cumplen, Claro. el más barato. Lógico. Y como costamos siempre 3, tomamos el primero, el segundo y el tercero, por si acaso alguno de ellos falla en la entrega y hay que hacer algún cambio. Ya. Y terminado el asunto, y no tratamos con ningún ser humano. O sea, No se puede coimar ni hacer negocio con las máquinas porque ellas no conocen de esa es un cosa. poco complicado. O sea, que una máquina de repente le diga, doctor, 20% si me compra a mí. Ahí habría que comprar la máquina y nos hacemos multimillonarios por una máquina que piensa y habla sola. O si uno es con esto, la desenchufo O la quemas. o la quemo. Ya. Pero entonces, a ver, vean. Yo soy limitadito, pero acabo de entender que comprar medicinas ha sido más fácil que comprar caramelos. Así es, ¿Sí? así es. Cuando Dice, uno es honesto. A ver. no tienes opción de recibir nada porque no tratas con nadie. Nadie. Y son las máquinas y la revisión técnica que se hace los que tienen la última palabra. Los que hacen la revisión técnica son personas muy idóneas que yo superviso, y la parte de la entrega o de la aceptación o adjudicación es automática, no pasa nada. Una pregunta. Hablamos de 9 parámetros. A grosso modo, ¿cuáles son? Básicamente, A ver. por ejemplo, esterilidad del envase. El que me manda un frasco con tabletas o con jarabe no me va a decir que sí, el envase lavado, no. Tiene que darme la certificación de que ese envase fue esterilizado. Prueba de compactación. Esterilizado. Prueba de compactación para ver la dureza del Ya. prueba de dilución, prueba de potencia Dilución debe ser microbiológica. para el polvo que uno Cualquiera o para cualquier cosa, saber que se disuelva bien, porque si no se disuelve, uno traga una tableta y la defeca exactamente igual sin haberla asimilado. Tiene que disolverse, entonces prueba de dilución. A ver, si no se disuelve, si uno se toma la tableta, La defeca. Pues. Igualita. Es como tragarse una piedrita, ¿no? Claro. Entonces, prueba de potencia microbiológica, si es un antibiótico, Ya. prueba de biodisponibilidad para ver su relación, prueba de intercambiabilidad para ver si puede ser según la patología intercambiable o no, prueba de biodisponibilidad in vivo. Entonces, Perdón, prueba... Vivo es vida, biodisponibilidad Claro, en vivo. se quiere decir que se pone a un individuo, se lo tiene 24 horas en una cama, se le da el medicamento, se le saca cada 4 horas la sangre, se va haciendo la curva de absorción en sangre y tiene que ser exactamente la misma curva del medicamento que fue el del definitivo, el inventor o el de patente o de marca. Y si estás de acuerdo con eso, esa prueba es la prueba de oro, porque nadie puede discutir su calidad y su potencia. No, pues además que... Bueno, a ver, estamos en Ecuador, ¿no? Hay gente que discute, aquí discuten si hoy es de día, pero bueno. Entonces, lo que hay que hacer es, perdón, la preguntita, y tomando en consideración el volumen, porque se va a comprar para todo el Ecuador, entiendo. Pero yo me imagino que esos plazos se han de poder replicar, pues. Es decir, para la compra de la Junta, que es una compra importante, sin ser una compra excepcional, porque como tú dijiste, tenemos pues básicamente 4 unidades hospitalarias, nos toma prácticamente 5 meses el proceso. Ya. Un mes para que hagan y reúnan sus ofertas. 3 meses para calificar producto por producto de los ofertados. Ya. Un mes para pasar la selección y de ahí un mes para la adjudicación y contratos. 5 meses. 5.
Meses, Meses. no años. No, meses. No, porque Meses. estaba a veces... Ya estamos a punto de hacer nuestro próximo programa de 3 años que saldrá en el 2027. Una pregunta. Normalmente, en medicinas no, por supuesto, por eso pregunto, o no sé, por eso pregunto. Pero cuando uno compra repetidas veces un producto, el que sea, y está satisfecho con él, a veces el ser humano tiende a ser más laxo porque este producto pues me ha funcionado siempre bien. Ustedes igual hacen las 9 pruebas, haya funcionado bien 40 años o no. Les pedimos a todos por razones de carácter técnico, es decir, el producto tiene que cumplir los parámetros técnicos y nada más. Ya, y Sea de donde sea y hayase comprado las veces que sea Ya. del mismo laboratorio, O sea, se hacen las pruebas porque es una cuestión de racionalidad y obligación Ya. técnico-farmacéutica. O sea que aquí no importa si durante 20 años he vendido y la Junta está súper contenta conmigo porque la puedo ver embarrar al año 21. Definitivamente, en Ya, el no arca importa. abierta el justo peca y Sí. puede desviarse por cualquier motivo Sí. y hay que estar seguro de lo que compra. Eso es Ya, elemental, Ok. como se haría en cualquier compra, ¿no? En el caso de la Junta compra vacunas de distintas. La Junta no hace el proceso de vacunación. De cualquier cosa, de nada. No. Eso Eso es el Ministerio de Salud. Eso es un proceso que le corresponde al Ministerio de Salud. No hacemos la parte de Por ley en el inmunizaciones. Ecuador. No es por ley, sino ¿Por qué? sería el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, con tratar todos los problemas de patología ya se nos va mucho trabajo que abarcar todo un proceso de inmunización. Ya. No, eso es el Ministerio de Salud. ¿Qué vacunas se aplican ahora desde que uno nace? La primera que se pone, que en mis tiempos era no me acuerdo. La BCG. La BCG. Contra la tuberculosis, exacto. Ya, y de ahí viene la EPA, 2, 4 y 6 meses, la triple, la polio, Hemophilus influenza, hepatitis B. Al año, sarampión, paperas y rubiola. Al año 3 meses, varicela. Al refuerzo a los 6 años de DPT y polio. Tenemos que poner hepatitis A. Hay que poner... ¿por qué B A y no B? No, porque la B ya viene en la primera dosis del pentavalente, ya viene, entonces la A es el complemento que le falta, y así se va avanzando. Influenza, meningitis, neumococo, y con eso está... Pero hay vacuna contra la meningitis desde cuándo. Claro, siempre la ha habido. Siempre la ha habido. Claro, hace muchos años hay la vacuna de la meningitis, lo que pasa es que ha ido mejorando cada vez más y ahora en este momento la Menacta es sumamente purificada y de primera y parece que está ya próxima a venir una nueva versión de la vacuna antimeningítica que va mejorando su potencia y por su efecto y por razones obvias su efecto inmunológico y su protección. Una preguntita, la vacuna antimeningitis para combatir la meningitis. La meningitis es una enfermedad del cerebro, ¿no es cierto? Gravísimo. ¿Pero qué es? Es una infección. No es un virus. No, es una bacteria, el meningococo, que ataca, por alguna razón se introduce en el organismo, por vía sanguínea, va al cerebro, lo inflama y provoca una enfermedad sumamente grave que puede ser incluso pues mortal, si es que no deja luego de producirse defectos secundarios como dejar ceguera, sordera, retardo mental, etcétera, si el paciente queda vivo después de una meningitis, ¿no? ¿Retardo mental? Sí, claro. ¿Qué posibilidad hay de que los asambleístas no hayan sido vacunados y por tanto le haya salido el retardo mental que tienen, no todos, ¿no? Pero yo creo que gran parte de ellos no solamente pueden haber tenido la enfermedad, sino que a lo mejor pueden ser el único caso en el mundo de anencéfalos que hayan llegado a la edad adulta. El anencéfalo dura más o menos 3, 4, 5 meses, pero aquí hay casos muy interesantes de estudio donde podemos ser el Nobel de la medicina con el descubrimiento de anencéfalos en la edad adulta. Y habría que buscar básicamente en los alrededores del Palacio del Congreso, ahí por ahí. Me imagino que por ahí por ahí al menos yo buscaré, como yo estuve allí y vi y oí, yo buscaría por ahí. Yo creo que estaría bien orientada esa búsqueda. Porque les juro que hay algunos que no rebuznan porque entiendo que el ser humano y el burro tenemos la tráquea de forma distinta. O tienen agenesia de laringe, entonces no hay cómo emitir. ¿Qué es agenesia de laringe? Falta de laringe, entonces no pueden emitir ningún sonido. Pues si no tienen laringe, no pueden hablar. Pero qué fabuloso que sería que les dé una epidemia de eso.
magnífico. Seguro, imagina usted la cantidad de estupideces que nos Sería ahorraríamos. parte de un regocijo nacional, fiesta Perfecto, nacional. ok. A ver, regresemos a la India. Supongamos que el señor en su infinita sabiduría se le aparece a todas las autoridades de la República y le dicen, he decidido que Luis Racine va a hacer la compra con la India, para no salirnos de la India. Y tiene carta blanca, a mí, ¿alguna objeción? Obviamente a todo a lo que el señor se les aparece no van a poder ni hablar, pues no, creyentes como son todos, van, el señor, tenga, ¿qué hace usted? Pues ningún problema. Si se ajustan a las condiciones, estructura, manejo y procedimientos del sistema de compras aplicado por nosotros, encantado. Podemos comprarle a la China, a la India, al Japón, a las Islas Fiji, a quien sea. Al más barato que cumpla. Pero tiene que cumplir todos los parámetros exigidos por nuestra institución. O sea que aquí tenemos dos problemas a la ecuatoriana. Primero, que los parámetros que se exijan sean los que se tienen que exigir. Que porque son, cuidado, exigen cosas que no son. Que son los tradicionales establecidos por las farmacopeas internacionales. No, o sea que no pedimos, no es que se nos ocurrió o se me ocurrió a mí pedir esto, no. Esto es lo que debe cumplir un medicamento. Todo medicamento, cualquier medicamento. Ya, eso. Eso. No hay que preguntarle nada más. Nada menos. Ni nada menos. Ya, primer problema. El segundo problema es, una vez que pasan y entregan, si todos pasaron, es porque todos son buenos. Sí, pues. Pero no pasan todos. Claro, pero obvio. Pero pasan los que deben pasar. Pero los que pasan es porque todos son buenos. Definitivamente. Entonces ahí entra el precio. Claro. No hay que demorarse mucho. No hay que demorarse nada. Ver la tabla y decir, ahí está el primero, el segundo y el tercero. Pasa el siguiente producto. Primero, segundo y tercero. Pasa el siguiente. Se compra por productos, ¿no? Porque no todas las fábricas producen todo. Las adjudicaciones son por producto. Ya. Y básicamente, ¿en qué categoría se dividen? ¿No? A grosso modo. No, pues no hay una sola categoría. Los aptos y no aptos y se acabó. No hay más. Pero no, por ejemplo, un grupo son medicamentos para la tuberculosis. No. Es por producto. No, es por producto. La rifampicina está en los siguientes términos. Estos 3 laboratorios aprobaron la rifampicina. Este vale 1.20, este vale 1.40, este 1.60. 1.20. Entonces 1.20 y se acabó. Sí, claro, 1.20. No hay nada que discutir. No hay nada que discutir. Ya. Me acuerdo cuando al Führer, pero al Führer nuestro, al ingeniero Febres Cordero, le reclamaron por la adjudicación del contrato de recolección de basura. Y León contestó solo una frase: señor, he contratado con el que cumplió todo y era el más barato. Eso es todo. Se acabó. Se acabó. No hay más que 2 y 2 son 4 y se acabó. Toda la vida, ¿no? Toda la vida. Sí, toda la vida. Hasta en mi época eran 4. No sé. Bueno, cuidado si hay algún descerebrado a decirme, es que mira que con la curva de ni sé quién, 2 más 2 no son 4, ¿no sabes qué? Tú y la curva, vayan por la sombrita. A ver, ¿cuánto podría demorar un proceso de compra de esa magnitud? Bien llevado. Para el Estado, tendría que ser más o menos, siquiera unos 6 a 7 meses. Con buen equipo de trabajo, se puede perfectamente en ese tiempo hacer una compra nacional. Sin problema. Sin problema. Pregunta. Hay medicamentos que todos sabemos que se necesitan, ¿no es cierto? Por supuesto, los de primera necesidad. Claro, que no hay que inventar la pólvora ni ser un genio. Hay que recordar que para atender las enfermedades de los adultos y de los niños en el Ecuador se necesitan 1.000 medicamentos. Distintos. Por supuesto, distintos todos. 1.000. ¿Sí? Por la cantidad de patologías que existen y problemas etarios o de edad que existen. Entonces hay que darle a cada enfermo lo que requiere por su patología, por su edad, por su peso, por su estado nutricional. Entonces son 1.000 medicamentos. Y a grosso modo a nivel mundial eso de 1.000 medicamentos. Más o menos es para cada país, más o menos lo mismo. No es que estamos ni muy bien ni muy mal. No. A ver, mi pregunta es, medicamentos que todo el mundo sabe que hay que comprar porque son los clásicos para tal cosa, ¿no es cierto? Y de repente sale pues uno y alza las manitas y le dice al gobierno del Ecuador, que es el que va a comprar, oiga, yo tengo en stock y le vendo barato. Ya, perfecto. A ver. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo,
el laboratorio, voy a nombrarlo aunque ya no esté en el país, Bristol Myers, Claro, vendía Ampivex, o sea, claro, la yo tomé ampicilina, Antivex. la ampicilina que decía fabricada en tal año y expira después de Así 3 es. años. Ya. Hay piratas que le venden a un fabricante X la materia prima que en lugar de tener un vencimiento de 3 años, tiene un vencimiento de 1 año y medio. La misma La materia misma prima. materia, digamos, no, la misma sustancia, pero tiene ese vencimiento. La mitad. Entonces, el fabricante fabrica cápsulas para 3 años con una materia prima que va a tener vigencia de 1 año y medio. Como no se controlan los medicamentos, el momento que oferta, forzosamente esa oferta va a ser más barata que el que tiene la materia prima hasta el último día de su vencimiento. Entonces, pues, no se ¿Y analiza. cómo se prueba? Porque nosotros tenemos el certificado de vigencia de la materia prima del producto que estamos cumpliendo. Ya, ok. O sea que en Y el fondo hay un la método, clave es la materia prima. y hay un método de control que se llama el método Sarracín, que es muy sencillo. Compramos cápsulas que tienen 3 años de expiración. Ya. Yo guardo una cantidad de cápsulas el primer día de la compra y las guardo y las analizo, correcto. Y guardo otra cantidad igual para analizarla después de 3 años, cuando es su vencimiento, ¿Y? para ver si de verdad tenía el componente adecuado en la cantidad adecuada. O sea, si el principio activo estaba bueno. Estaba vigente 3 años después. ¿Y? Donde no está vigente, se sanciona a la proveedora y se la retira del equipo de proveedores o del cuerpo de proveedores adjudicados o oficiales para la institución. Se la multa y se la castiga eliminando. A ver, o sea que es una falta gravísima. Gravísima, por supuesto. Pero ese es un individuo, aparte de un estafador, es un criminal. Porque los que consumieron la ampicilina 1 año y medio después tomaban placebo o excipientes. Por lo tanto, se murieron, se agravaron o les pasó lo que sea, pero no se curaron. O sea, tomaron cualquier cosa menos ampicilina. Así es. Ok, entiendo perfectamente, entendí. Y yo tomaba ampicilina. Seguramente era buena porque me curó. Definitivamente. A ver, aunque la Junta no compra vacunas, pero igual hay que comprar vacunas. Claro. ¿Cómo le medimos el aceite a las vacunas? Bueno. Porque usted me enumeró tal cantidad de vacunas, me decía el profesor, lo que pasa que esas son empresas ampliamente conocidas, internacionalmente aprobadas en el mundo. Por lo tanto, se sabe a quién le compra, y fabricar vacunas no es como hacer tortillas de maíz. No, es un proceso sumamente complejo que no lo puede hacer cualquiera. Ya las empresas vendedoras y fabricantes de vacunas están perfectamente clasificadas, son perfectamente conocidas, y entonces la adquisición es segura por la marca y por la procedencia. O sea que eso es un club cerrado al que es muy difícil entrar. No, no es difícil entrar, pero para entrar hay que aflojar harto billete para poner una estructura industrial de esa envergadura para fabricar una vacuna. Por ejemplo, Pfizer. No, no es fácil, no tiene vacuna, pero por ejemplo, cualquiera de las que son actualmente en vigencia, tienen todo lo necesario. Aquí había hace muchos años un laboratorio que en Estados Unidos es enorme, que es Eli Lilly, que se fue del Ecuador. Entiendo que es... No, de primera. De primera. De primera. O sea, usted ve un medicamento que dice Eli Lilly Company, se lo toma sin discutir. ¿Y aquí había? Se fue por circunstancias que no le convenían posiblemente aquí en el Ecuador. ¿Le pusieron alguna ley para joder? O no, posiblemente no podía vender sus productos porque siendo de primera calidad tenían alto costo y no podía competir con otros más baratos. Entonces, frente a eso, no le quedó más remedio. Pues, pero en Estados Unidos entiendo que es un monstruo. Por supuesto. Ya. O sea, del lote de las grandototas. Definitivamente. Perfecto. O sea que en vacunas, ahí sí juega la reputación. O sea, yo no creo que hay un individuo que compre un Rolls Royce y le diga a la Rolls Royce, sí, pero antes de llevármelo lo voy a hacer chequear de mi mecánico de confianza. No. Y lo de la Rolls Royce le dice, señor, tenga. Sin embargo, nosotros cuando había el Instituto de Higiene, pero cuando había, pues ya no hay. Importábamos las vacunas por parte del Ministerio de Salud, se las dejaba en cuarentena para observación, se le hacía un examen de potencia a la vacuna y se le daba la orden de salida para ser aplicada.
Eso hacíamos en el Departamento de Control de Biológicos del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, Leopoldo Izquieta Pérez. Pero no se supone que cuando lo dividieron en el ARSA y en el INSPI, que uno de los dos iba a hacer eso. No. Ninguno de los dos lo hace. No, yo sé. Y por lo tanto, esa división, dije para que las cosas mejoren, fue la pena de muerte, fue la Una estocada, barbaridad. el estoque de descabello que se le dio a la parte de biología y de control ¿Y cuál fue la epidemiológico del excusa, país. perdón? ¿Hubo alguna excusa no demagógica, no? Ándate a Bélgica y pregunta cuál fue la excusa. Bueno, podría irme a Bélgica porque mi compañera de varios años en la radio es la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria y me ha invitado. Ándate y le pregúntale al que sabemos por qué dio ese decreto 1290 tan imbécil, estúpido, antitécnico, que agravó la situación de salud del Ecuador. Agravó. Por supuesto. Creo que una vez me habló de que el Instituto Nacional de Izquieta Pérez fabricaba vacunas para las picaduras de ciertos ofidios que hay aquí. No es vacunas, suero antiofídico. Disculpe. Bueno, eso se acabó. Se acabó. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa si me pica una culebra a mí? Hay que ponerse suero antiofídico mexicano o de Costa Rica, Pero no son las que te mismas cuesta culebras. $140 la unidad. A nosotros, la nuestra ampolla, la que hicimos nosotros, la que promoví yo siendo ministro de Salud, costaba $14. Y Pero, como no son, como tú Dios. dices, No, pues no los son. mismas serpientes No. y cosas tienen algo parecido, a veces tienes que ponerte 2 o 3 unidades para que haga el efecto deseado, cuando antes con una ampollita de $14 estabas salvado de la mordedura de serpiente. O sea, Ahora en este momento tenemos en el INSPI una mujer de una responsabilidad técnica y de una calidad científica de primera. y entonces, Y está en este momento, estamos en el proceso de tratar de hacer, ya mismo saldrá el suero antiofídico otra vez del Ecuador, hecho en el INSPI Pero por la Dios. doctora Rosario Zambrano Bonilla, que es una mujer usted da fe. de fe a toda casa. No, pues como dirían los. Tan a fe que ella era la encargada de hacer la vacuna antirrábica. Apu. A la jefe de vacuna antirrábica se le aplicó a la fabricante del Instituto Pasteur que vino al Ecuador, la mordió un perro y el perro salió corriendo. No tuvo más remedio que ponerse nuestra vacuna. Cuando llegó a París nos mandó una carta. Como usted comprende, yo desconfiaba totalmente de la vacuna ecuatoriana y lo primero que hice fue titularme los anticuerpos que me había generado la vacuna de ustedes. Es una de las vacunas más potentes del mundo. No hay otra comparable ni superior a la vacuna ecuatoriana que hace el instituto, así que le mando una felicitación expresa del Instituto Pasteur por el magnífico sistema de elaboración de la vacuna antirrábica. A ver, una pequeña clasecita que va a dar el señor. Para los que creen que Pasteur inventó, sí es verdad, el método de pasteurización de los De la leche, alimentos, de los líquidos, pero la leche de la leche, ¿no es cierto? Esa no es la más grande contribución de Pasteur. El Instituto Louis Pasteur es el instituto número 1 de Francia para todas estas cosas, ¿no? Y uno de los más importantes del mundo. Pero sí, ellos descubrieron lo primero cuando apareció el SIDA. Por ellos con los supuesto. gringos, que hay una pelea que todavía nadie termina de determinar. Por ¿Quién supuesto. fue primero? A ver, Así ese es el es. nivel del Instituto Pasteur. Y la señora del Instituto Pasteur se probó y le mandó. La doctora Odile Soville, que es su nombre, probó por fuerza mayor, Sí, pues la mordieron. ya que tenía que hacer un periplo por Sudamérica o del Ecuador se regresaba a Francia y no hacía el periplo, o hacía el periplo por todos los países hasta Brasil y volver a París. No, le daba la rabia en el camino. Pero tenía que ponerse la vacuna todos los días en el camino. Le hicimos un container con nuestra vacuna, Ya. se la puso todos los días y ahí está el resultado. Esa se sigue Una de las inyectando aquí. vacunas más potentes del mundo. Se sigue inyectando aquí en el estómago. Siempre se pone aquí subcutáneo. ¿Por qué? Porque es un sitio donde hay un buen sistema subcutáneo y intradérmico y entonces es de fácil aplicación. No hay Ya. problema. Y ahora son 7 nomás. Ya. ¿Y antes cuántas eran? 14. Y después, primero fueron 21. Después fueron 14. Y después quedaron en 7. O sea que hemos mejorado una barbaridad. Teníamos la mejor vacuna en los mejores términos del mundo en el Ecuador. Que aquí sí había rabia hace años, ¿no? Por supuesto, y sigue habiendo rabia. Eso iba a decir.
aquí hay una otra leyenda urbana que el Ecuador ha erradicado la hidrofobia o rabia. No, Eso no es está verdad. erradicada. Ha bajado notablemente, efectivamente. ¿Qué es pero, bajado notablemente? ¿Cuánto? La incidencia y prevalencia, no podría dar las cifras exactas porque no las tengo. Ballpark figure. ¿Cuánto Pero- habrá bajado de 100% que era antes? ¿Cuánto tendremos ahora? Por lo menos un 40%. Puta, pues bastante. Claro que sí. O sea que si a uno lo muerde un perro, que no hay cómo agarrarlo para... Hay que vigilar, Para- hay que vigilar. Si no lo agarrar, tienes que a partir del 5.º día vacunarte de la vacuna o te mueres. O sea, Si no se hay- puede correr el riesgo. Nada, nada más. Si lo puedes agarrar, lo encierran en un sitio Sí. para vigilarlo. Y lo vigilan 5 días. Si al cabo de 5 días el perro está vivo, no pasó nada, se acabó todo. Si al cabo de 5 días el perro se muere, pues automáticamente se murió de rabia y hay Sí. que ponerse la vacuna. Una pregunta. La rabia también la conoce como hidrofobia, ¿no es cierto? Así se llama, sí. Pregunto, un animal en observación que mordió a alguien que toma agua, ¿es prueba de que no tiene No, nada? No, no tiene nada que ver eso. Ah, No tiene nada que ver porque eso. la famosa, entre comillas, sabiduría popular dice, no, pero si el perro que te mordió tomó agua, no tiene nada. No, porque no, no. La hidrofobia es por el problema de inflamación tremendo de las vías respiratorias que no le permite tragar. Es por eso la Eso lo hidrofobia. termina matando. Pero definitivamente pues es de observación absoluta un animal que ha provocado una mordida. Vea lo que uno aprende. Acabo de aprender esa parte. Porque con hidrofobia, viene del griego. Oh, voy pasando por la calle, me muerde un perro de una casa, entro, le digo a la señora, vea, su perro me mordió, no se preocupe, ese joven me va a decir, señor, aquí está el certificado de vacuna antirrábica. Así es. Perfecto, con el certificado me quedo tranquilo. Claro. ¿No? Eso. Sí. Porque además, señora, si usted tiene un perrito, Por su bien, vamos a cuidar. por el bien del perrito y el del suyo, eso, usted tiene que ponerle la antirrábica, entre otras, ¿no? Pero la Claro. antirrábica de cajón. de ley, De ley. claro. O sea que no está erradicada y No. donde uno se descuida, se va al otro barrio. De marcha, definitivamente. Pero marcha. No hay nada que hacer porque no hay tratamiento. No se ha No, logrado. no. Es mortal 100%. Se acabó. ¿Y el tétano? Eso es otra cosa. El tétano es muy grave, la enfermedad de los 7 días, porque más o menos eso incuba el Clostridium tetani, pero sí puede tratarse con inmunoglobulina humana de origen tetánico, con toxoide tetánico, si se pone apenas, tiene una lincadura de clavo, lo que sea, puede salvarse o puede morirse. Ya, pero tiene tratamiento. Es una enfermedad grave, pero tiene Gravísimo. tratamiento. Ya. La otra no. No tiene. O sea, ¿cuántas enfermedades no tienen tratamiento? Así, No, pues, hay muchas. Bastantes, definitivamente. Sí hay Sí bastantes. existen, claro. O sea, no es que la rabia es un caso excepcional. No es la rabia un caso excepcional. No, bueno. Ok. Ya. A ver. El Ecuador, ¿qué debería? Supongamos que la India pasa todas las pruebas y todo el rollo y los precios son la India no pues, Asequibles. sí, son asequibles. La India no te cobra precio de Rolls Royce ni de Ferrari ya. Ok. ¿Qué debería comprar el Ecuador? Lo que necesita. ¿Qué necesitamos? No, hay un listado de medicamentos. ¿Qué hacemos nosotros en la Junta? Cada hospital lleva el récord de lo que consume en medicamentos en el año. Se contabiliza y eso da una cifra. Entonces, si se consumieron del medicamento A 15.000 ampollas, entonces yo organizo para la próxima compra 16.500. Claro, o sea, un 10% para Por si cubrir acaso. cualquier eventualidad. Y se compra. Entonces, yo sé lo que compro porque es lo que necesito. Entonces, el Estado debe tener información más o menos. ¿De quién? ¿Del Ministerio de Salud? De lo que Para reírme un rato. más o menos debe tener alguna información de los requerimientos para hacer las compras, ¿no? O sea, no es que es al tuntún. No, porque hay el riesgo de que compre en un exceso y eso expire y sea un problema para el vendedor, porque el Estado, por la ley, puede devolver en un tiempo determinado, 3 meses, lo que iba a expirar, y eso es una pérdida para el laboratorio, porque tiene que responderle la cantidad que le devuelve en materia o en medicamentos de mayor fecha de expiración para compensar esa pérdida. Claro. Ya, ok.
O sea que vamos a suponer, esperemos en el Señor, como dirían los muslims, Inshallah. De ahí viene la famosa palabra ojalá, que yo me rompía los cuernos diciendo cuál es la etimología. Porque el castellano no es como el inglés, que está lleno de onomatopeyas. ¿No? No, aquí todo tiene etimología. Y no encontraba hasta que un día veo por leyendo esto, Inshallah, dije, aquí está. Eso es ojalá, que quiere decir quiera Exacto, Dios. claro, efectivamente. Exactamente. Ahí está. Entonces, O ojalá. también puede ser, también, váyase a la M, también está más o menos dentro de los diferentes significados. No, No, porque M en árabe es Jara. Jara, exacto. Sí. Así es. Ulak Rugas el Tizak Bilhara. Me sigue que fudí. Eso es árabe, eso es árabe. Yo sé. Y no fue ningún cariño lo que No, dije. no, por eso no lo No, traduje. claro, por eso ni le voy a El pedir. que entiende árabe sabe lo que dije. Claro, no le voy a pedir que traduzca, porque ¿para qué? Me voy a meter en lío yo aquí. A ver. Se compran las medicinas. Son de buena calidad. No ha habido latrocinio. Llegan al Ecuador. ¿Y a mí quién me garantiza que las van a distribuir de manera correcta y que no van de repente en el verano a aparecer en bodegas clandestinas una parte de ellas? ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo evitan ustedes eso, por ejemplo? Bueno, es que lo que encontramos Guardando nosotros, las distancias. tenemos la bodega mayor donde se va acumulando periódicamente, porque no es que compramos 100.000 tabletas y van las 100.000 tabletas a la bodega. No. Si esa es una compra para 3 años, el proveedor nos va entregando lo que vamos pidiendo nosotros en función de nuestros requerimientos. Con el precio que se... Todo congelado por 3 años. Okay. Entonces es una ventaja, porque nosotros tenemos un precio congelado por 3 años muy conveniente para la Junta. Y especialmente con el problema de ahora. Y ellos tienen un comprador para 3 años que también les significa pues una buena estabilidad, claro. Una buena estabilidad en materia comercial. Ya. ¿Y qué haría cómo hacemos acá? No con sé, el pues, Estado. No sé. ¿Qué haría usted? Si usted fue ministro de Salud, claro, ¿qué haría usted? Yo soy con el doctor Huerta somos los creadores del cuadro nacional de medicamentos básicos. Con Pancho. Exacto. En paz descanse. Los dos hicimos el cuadro nacional, los dos hicimos la primera compra de medicamentos del cuadro básico, pero utilizando al vendedor como distribuidor, como es un laboratorio que tiene sucursales, oficinas en el país y que los visitadores médicos visitan todo el país, utilizábamos a sus equipos para entregar y con la nota de entrega-recepción pagábamos lo entregado, no hay problema, nunca tuvimos problema en el ministerio. O sea que ustedes usaron la fuerza... la fuerza racional, natural. La infantería ajena. Si usted quiere, la infantería ajena que respondió muy bien, con mucho profesionalismo y entusiasmo. No, pues que esa infantería ajena depende de una empresa privada, que donde hace la casita se va. Pues. Así es, efectivamente. Okay. O sea que... ¿Y eso se podría replicar ahora? Me imagino, es decir, yo no sé pues exactamente cómo un laboratorio, teoría. Por ejemplo, a ver, yo soy Laboratorios Chichaira. Ya. Y yo tengo como comercio mío ampicilina cápsulas. Ya. El gobierno compra ampicilina cápsulas a la India. Ya. Pues que la distribuya, pues se la compró. ¿Cómo voy yo a distribuir en el país las cápsulas de ampicilina que compró el gobierno si yo tengo las mías propias? Porque yo como gobierno lo declaro en emergencia y le ordeno que haga eso o lo meto preso. Me ordena, lo mando al carajo y lo denuncio porque eso es ilegal e inconstitucional. En estado de emergencia usted puede requisar. Yo no sé, pero las cosas se deben hacer con apego al derecho. Claro. Con apego al respeto de la ley y con apego al respeto de las instalaciones comerciales, industriales que están instaladas en el país, que tienen personal en el país, que tributan en el país y que se merecen todo el respeto y consideración. Claro, pero les recuerdo que según la Constitución vigente, por la que yo no voté por si acaso, voté en contra, ya, el Estado en estado de excepción, que es como se llama aquí, en estado de excepción, tiene el derecho de requisar lo que a bien tenga. Requisar. Sí, requisar. Le requiso sus trabajadores. No, es decir, habrá que ver, ya me estás poniendo tú en un plano dictatorial, que hagan
lo que le da la gana, los que quieran hacer y los que puedan hacer. Pero que entreguen las medicinas que se necesitan. Yo no entiendo eso porque estoy formado muy correctamente, muy apegado a la ley y a la norma, que no la he violado jamás en mi existencia, y por lo tanto no entiendo ninguno de los excesos o arbitrios que pueden en un momento ponerse vigentes. Sí, pero no, yo comprendo y comparto, pero el estado de excepción es constitucional y, es legal. Que pase lo que pase. Y lo usan, por ejemplo, en la Argentina se llama estado de sitio. Todo tiene sus limitaciones, sí. Todos los países, y también hay limitaciones para la aplicación del mismo. No es universal y absoluto. No es una carta blanca para salir a matar a la calle. Así no, es, pues, obviamente. Entonces. No. Así es. Pero, por ejemplo, en el estado de emergencia que estamos vigentes ahorita, solamente se afectaron 2 garantías constitucionales. La inviolabilidad de correspondencia para poder controlar los mensajitos y las llamaditas. Y de domicilio. Correcto, para también. Poder patearle la puerta sin que le avisen del juzgado. Eso es otra cosa correcta en la que estoy plenamente de acuerdo. Plenamente de acuerdo. ¿Le puedo hacer una digresión? A ver. Por 2 digresiones. Que no son del tema médico, por si acaso. Bueno, a ver si puedo. Universo. De hoy día, ¿no? El universo desde que tengo uso de razón, a la casa de mis abuelos en Chile, entre Bolivia y Bacagalindo, llegaban porque ahí iba un señor a entregar. Entregaba el universo y el telégrafo, que era lo que había en ese tiempo. Y a la casa de mi papá y mi mamá, Chile y General Gómez, frente al parque infantil, llegaba el universo. Entonces aquí dice, el señor Neira, por eso José Julio Neira. 2 puntos. El título destacado, aquí está. Hemos identificado receptores de dinero en el caso Progen. A mí me hubiera encantado que me pongan la lista. No, y que este titular no diga que hemos identificado receptores, sino que diga que hemos identificado a todos los receptores de dinero. A ver, tu opinión. Bueno, no puedo opinar mucho en el caso Progen, puesto que no es mi campo, pero sí puedo decir que ese es un proceso de un atraco perfectamente planificado y ejecutado por todos los que intervinieron y cuya presencia y gestión tiene que ser explicitada al país en forma clara para que todo el mundo conozca todos los intríngulis del proceso. A prueba de bombas, ¿no? A prueba de bombas. Se dice que la ministra no tiene ninguna culpa de este proceso. Yo estoy totalmente en contra de eso, porque la ministra o el ministro es el responsable de todo lo que sucede en el portafolio. Y voy a poner un ejemplo, 2 ejemplos pequeños. A ver. La empleada de mi casa va y compra unos camarones que resultan malos y tengo que pagarlos, y mi mujer ni siquiera se enteró de que se habían comprado los camarones. No, ella está pendiente de todo lo que pasa en la casa y tiene la autoridad para ejecutar lo que sea conveniente. Yo fui ministro de Estado. Y viene el director general de salud, un caballero a carta cabal, y me dice, doctor, hay 3 hospitales que necesitan, entre ellos 7 equipos de anestesia y hay que comprarlos. Yo le dije, proceda. Se hicieron las ofertas, el comité de adquisiciones hizo la adjudicación a una empresa de primera línea en fabricación de máquinas de anestesia, pago contra entrega. Llegaron las 7 máquinas de anestesia y el vendedor se acercó a cobrar, como decía el contrato. Y el pagador le dijo, no, el ministro ha dicho que no se pague. Fueron a hablar conmigo y le dije, claro, le dije yo, usted me las ha entregado. ¿Y cómo sé que funcionan? Entonces, yo voy a mandar las 7 máquinas a los lugares. Al Eugenio Espejo, al Pablo Arturo Suárez y al Vaca Ortiz. ¿Ya? Al quirófano. Claro. Y el anestesista jefe de cada quirófano me va a dar un informe de que la primera vez que usó la máquina, el paciente se anestesió perfectamente, todo fue bien, por lo tanto, esa máquina, ok. Cuando yo recibí
las 7 informaciones de los anestesiólogos, de los 3 anestesiólogos que me dijeron, las máquinas han llegado y funcionan en perfecto estado, ordené que se pague. Eso es todo. Entonces, el que compró, como es el jefe, el ministro, tiene que estar pendiente de lo último que sucede en el ministerio y no puede rehuir esa responsabilidad jamás. Jamás. O sea que, en términos más o menos legales, el jefe, el responsable último, aquí podría haber pecado por omisión de funciones. No podía haber pecado. Pecó por omisión de funciones, porque no certificó personalmente que lo que había mandado a comprar, de lo que se había comprado en el ministerio, para el ministerio, yo no lo revisé siendo la cabeza del ministerio. Eso es una cosa absurda y ridícula. Claro, la ministra no podía revisarlo personalmente porque ella es especialista en ambiente y no en energía, porque fusionaron los ministerios. Pero debería haber tenido el equipo suficiente para que conecte cada equipo, para que lo revise, lo haga funcionar, vea cuánto de energía produce y se está máquina por máquina poniéndole el visto bueno para poder proceder al pago. Ok. Me quedó claro. La segunda. Ayer en el aeropuerto, saliendo de la zona internacional, o sea, fuera de la terminal terrestre, pero dentro de los predios del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, un individuo que pronto ha recibido lo que merecía, porque era jefe de una organización criminal en el Cantón El Triunfo, quién sabe cuántas cosas habrá tenido en su haber. Lo cierto es que el señor llega de viaje, sale, y primero un muchacho a la carrera viene y ¡ping! A esta distancia le mete un tiro. Y a lo que cae el otro viene a la carrera y ¡ping! En el suelo le mete otro tiro en la cabeza. Obviamente lo mataron. Es que están adiestrados los criminales o los que hacen este tipo de gestiones que hay que disparar exclusivamente en la cabeza, porque generalmente de ese disparo no se salva casi nadie. Nadie usa chalecos contra balas en la cabeza. Claro, exacto. Resulta que las fuerzas de seguridad de Taxa y me imagino de la policía también los empuñaron, porque escaparse del aeropuerto es un lugar cerrado, pues no es tan fácil. Los empuñaron. Ya. Yo no voy a entrar aquí a discutir filosóficamente si un individuo está bien que lo maten así, a sangre fría, sin derecho a la defensa. Ese tema lo discuto otro día con un experto en eso. Yo quiero apelar a la lógica de las personas decentes. Pregunto, ¿hasta cuándo aquí alguien que tiene el derecho de votar y elegir al presidente, vicepresidente, a toda la asamblea, a todos los prefectos y todos los alcaldes, resulta que le mete 1 o 5 tiros a un individuo y lo mata, y no se lo puede procesar porque, si no, como menor, no como persona adulta, porque es menor, y entonces las penas pues son infinitesimalmente ridículas? Y pregunto, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, que creo que tiene una tradición de constitucionalismo un poco más larga que la de Ecuador, y en los Estados Unidos de América, el patrón, el acto criminal, no se juzga en función de edad, sino en función del acto, de la gravedad del mismo. Por lo tanto, si tiene 8 años y disparó y mató a alguien, tiene que ser sancionado y enjuiciado como criminal, no importa la edad. O sea, el barómetro determinante es la gravedad del hecho. Porque sabía lo que hacía. Es decir, si viene un muchacho malcriado y me bota, teniendo 4 años, me bota la sopa porque no la quiere en la mesa, yo le digo, eso no se hace, sírvanle otro plato al niño, te sientas y te la comes íntegra, y después vas a traerme 5 planas diciendo, no botaré la sopa en la mesa. Es decir, lo sanciono. Old school. Por más que tenga 4 años. Si en vez de 4 tiene 14 años, que le hace esa le aplicaré otra sanción más fuerte, que no salga los sábados y domingos por un mes a la calle, etcétera. Ya veré qué sanción. No le confisque este aparato, con lo cual le puede efectivamente. Un síndrome de, ¿cómo se llama?, de abstinencia. De abstinencia, como lo hice en el San José. Alumno que tenía el celular, se lo quitaba y lo guardaba en mi cajón, y los entregué el 31 de diciembre al papá y la mamá, como 17 celulares que tenía en el cajón almacenados y que nunca los entregué
por haber sido confiscados durante el año entero. O sea que alguien que le quitaron el celular el primer día de clase se jorobó Se quedó hasta el 31 de diciembre sin ese celular. sin ese celular. Lo Ya. apagaba y ahí quedaba congelado. Ay, claro, le pueden comprar otro, pero el problema es que, Eso toda, es la, otro. el problema es que toda la información que está acá, no como la Eso saca. es otra No la cosa. puede sacar. Así es. Ya, ok. Entonces, queda claro. Queda clarísimo. Tiene que ser la Sancionado gravedad del hecho. Por la gravedad del hecho, por la falta cometida, no por la edad. Ahora, Porque quien comete una falta está plenamente convencido y sabe lo que está haciendo. ya. Usted, que es algo mayor que yo, se va a acordar todavía mejor que yo, que hasta que el doctor Velasco Ibarra, en el último velasquismo que se declaró para variar jefe supremo, en el año de 1970, el doctor Velasco razonó que cómo era posible que, en ese tiempo teníamos el problema abierto con el Perú, pues, ¿no? Claro. Que cómo era posible que un individuo fuera susceptible de hacer un año de servicio militar y Dios no quiera tener un problema e ir a la frontera sur y que le metan un tiro y sin embargo era menor de edad y no podía ni siquiera entrar al cine a ver películas prohibidas para menores de 21, mayores de 21 años, de menores de 21 años porque había censura 12, 16, 18 y 21 años. Y el doctor Velasco dijo, se acabó. El decreto ejecutivo era, ahí no había que pasar por ningún congreso porque los mandó a la casa o a la cárcel o los desterró. Y la edad, la mayoría de edad bajó a 18 años. Hubo un escándalo, me acuerdo, en los periódicos y todo. Y yo me acuerdo del tango de Gardel, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. El mundo sigue andando, no pasó nada. Ahora resulta que el mayor de 14 años, hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, tiene el derecho, si quiere, es facultativo, de votar y elegir al presidente, al vicepresidente, a la asamblea, a los prefectos y a los alcaldes. Pero si me pega 5 tiros, es un menor. Pero para votar se necesita discernimiento, voluntad, etcétera. Y para matarme también. Por supuesto. ¿Y por qué la diferencia? Tendría que haber una mayoría de edad administrativa y una mayoría de edad operativa, de manera que la primera permita cierto tipo de acciones civiles, políticas en el país o cívicas, y la otra que tenga que ver con las leyes de la República y las sanciones, Con la de manera penal. que tenga haber imputabilidad penal por el cometimiento de tal o cual delito. Bueno, en Estados Unidos hay unos estados donde ya no hay la pena de muerte. Aquí en el Ecuador la constitución nuestra, esa maravilla del 2008, declara al Ecuador libre de tortura. Me parece muy bien, la tortura es un acto de salvajismo. Pero también prohíbe la pena de muerte. Bien discutible porque yo creo que hay delitos execrables. Así es. Que Además, en la misma Biblia dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Por lo tanto, implícitamente está más o menos Sí, avalando la existencia de una pena máxima frente a una falta máxima. Además que les recuerdo que hasta 1871, cuando el cretino de Luis Napoleón, porque así se llamaba, o Napoleón III, pues se llamaba Luis Napoleón, se embarcó en la guerra contra Prusia que terminó unificando a Alemania, ¿ya? Y como perdió la guerra, tuvo que retirar la guarnición que cuidaba Roma. Y en ese momento, la Casa de Saboya, que era la que unificó Italia, se tomó de lo que eran los estados pontificios por la donación de Carlomagno. Exacto. Ya. En los estados pontificios, cuyo jefe de estado era su santidad el Papa, había pena de muerte. Claro, fíjese usted. Claro, me van a decir, pero eso era el siglo XIX. A mí no me importa. Yo estoy hablando de que sea del siglo que sea, había pena de muerte. En los estados pontificios que, perdón, no eran, los estados pontificios no es el equivalente a la ciudad del Vaticano, no. Una buena parte del centro de Italia eran los estados pontificios. Exacto. ¿Por qué se crearon? Porque Carolus Magnus, cuando ya fue coronado emperador y todo, que es el fundador de Occidente, el nuestro, le dijo, ve aquí, le entrego estos terrenos, que todos eran de él, porque él era Rex Imperator, vea usted santidad para que esto te lo maneje. Y desde ahí, desde el año 900 y pico, 1000 y pico, quedaron los estados vaticanos. Los estados pontificios. Y ahí había pena de muerte. Así es. Bueno, cuando se fue Napoleón se lo tomaron y
hasta que no se firmó el Tratado de San Juan de Letrán entre el Papa y Mussolini, se arregló la situación y se creó el mini-estado del Vaticano. Así es. Pero se normalizó la situación. Maestro, se nos va el tiempo, pero todavía tengo. Así que todavía tengo. A mí ni me mires, hermano. Todavía tengo. Ya. Les aclaro, hoy es jueves, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí? Jueves 18. Mañana es viernes. Mañana hay gabardina. Prepararánse porque va a estar buena. Buena. Hay bastante que atender. Yo sé que su especialidad no es la patología ni lo forense, pero por el caso de la señora Silva, que ya la Corte Suprema de Argentina ha designado 2 peritos para que nos den asistencia internacional y el ministro Rembert ha declarado que tiene el avión listo para que cuando Polonia, que también solicitó, designe sus 2 peritos, traerlo. Le pregunto, ¿qué tan difícil es hacer una autopsia? Bien hecha, ¿no? Sin mala leche, sin brilletes, sin miedo, sin nada. ¿Qué es una autopsia? Bueno, es un procedimiento que yo lo he hecho varias veces. Usted lo ha hecho. Sí, porque en el hospital donde hice el posgrado, si algún niño ¿Cuál, moría, en en el IMSS, en México, claro, si algún niño moría, el residente 3, el R3 de mayor jerarquía, en esa época yo ya estaba de R3, tenía que hacer todos los principios generales de toma de muestra para la autopsia, para que el patólogo viniera al día siguiente y completar el trabajo. Es simplemente una apertura del cráneo para sacar el cerebro, una apertura del tórax para tomar muestras de pulmón, una apertura del abdomen para tomar muestras de hígado, de vaso, de intestino delgado, intestino grueso, vesícula, hígado, vejiga, órganos genitales, masa muscular de algún sitio, y de esa manera ya se tenía afuera. Pero se toma que es muestras. Entonces, esas muestras las poníamos para cultivo, por si acaso tuvieran alguna bacteria. Unas eran para estudio y se las ponía a congelar, y las otras eran para estudio bacteriológico y se las ponía en un medio de cultivo para analizar si habría alguna infección o no que explicara la muerte de ese pequeño. Ya. En algunos casos entiendo que a simple vista en la autopsia usted puede determinar la causa de la muerte. Por un tipo que Imposible. tiene, A simple vista en la autopsia, claro. sí, por claro, supuesto. Que tiene reventado el corazón de un tiro, pues no hay que ser un genio, ¿no? Exactamente. La autopsia, a ver, usted ya me desasnó de la leyenda urbana de la hidrofobia y la rabia. Las autopsias, a ver, el mismo médico que abre es el que determina la autopsia o es el patólogo. No, el médico es el médico legista que hace la autopsia. Ya. Y envía todos los elementos al patólogo para estudio patológico y los elementos al laboratorio para los cultivos, para ir compaginando todas las cosas. Entonces dice, el fragmento de hígado de la autopsia 37 revela insuficiencia hepática y cirrosis. Y el de aquí, el fragmento de hígado de la autopsia 14 revela presencia de Escherichia coli, o sea, una bacteria. Sí. Entonces había una degeneración hepática de carácter metabólico más una infección causada por esta bacteria. Que lo pudo matar. Que lo pudo matar. Ya. En el caso concreto de la señora Silva, de la que aparentemente por las fotos que se ha visto y lo que se dice, parece que ha muerto por asfixia. Que hay 2 maneras, bueno, o que lo asfixien a uno, o que uno pues se ahorque. Una autólisis por ahorcamiento voluntario. Pero ese debe ser una de las formas más fáciles de determinar en una autopsia, porque primero en principio sí, por la marca, además que al haber una presión intensa sobre el cuello, hay un regurgitamiento, un llenado sanguíneo muy importante por la obstrucción de la circulación, y se ven petequias, se ven lesiones, puntos sanguíneos que hablan de la presión sostenida que hubo sobre el cuello, ¿no? Eso por lo menos de un ahorcamiento. O sea que no es un enigma envuelto de un acertijo. No, es fácil. Es relativamente fácil. En este caso es súper fácil, además. En principio, si la causa de muerte es asfixia por ahorcamiento, sea inducido por
o sea por sí mismo o por un asalto o agresión, pues prácticamente los efectos del ahorcamiento son prácticamente los mismos. Ya. O sea que cualquier médico medianamente bien formado en esta especialidad, en un tema como este, la tiene fácil. No Médico, necesitamos al médico mejor criminólogo, definitivamente que es mejor, Ya, sí. perfecto. O sea, lo que está enviando la Corte Suprema de Justicia porque fíjese que es la Corte Suprema de Argentina la que designó los peritos, Exacto, porque son, como usted dijo, criminólogos. exacto. Ahí no hay vuelta, ¿no? No hay vuelta. Pero hay cómo equivocarse en una autopsia tan fácil como esta. No, No. imposible. Imposible en principio de ninguna autopsia. De ninguna. Jamás, salvo Que se quiere equivocar. que el proceso que condujo a la muerte al paciente haya producido tal grado de degeneración por traumatismo, por quemaduras o por lesiones, por ahogamiento, que ya la precisión no pueda ser establecida por el estado de descomposición o alteración Pero biológica. El proceso de la autopsia está prueba de tontos. Así es. O sea que no hay vueltas. No hay vuelta. Bueno. El señor creo que habla castellano bien claro. Yo entendí. Ergo, si yo entendí, ustedes tienen que haber entendido, porque yo de medicina sé lo que Monsieur le Docteur sabe de sumerio primitivo, o sea, nada. Ya. Que ya lleguen, porque habla bien de la intención del gobierno de poner a disposición un avión para traer a los... Primero haber pedido la asistencia internacional, ¿no? Inmediatamente Argentina rápido la dio. Argentina tiene una gran experiencia en esto por la dictadura y todo el tema. Por supuesto. ¿No? Así que no es que vienen gente que no está acostumbrada a hacer autónomos. No son neófitos. Así que merci, monsieur le professeur. De rien, mon cher ami, c'est un plaisir de parler avec vous. Oh, no, le plaisir c'est pour moi. Y le iba a decir, cuando usted dijo que era imposible que se equivoque, que falle una autopsia, le iba a contestar con una frase de una canción inmortal. Mira, cuando yo estaba hace años en Gamavisión, le dieron el Oscar a Marion Cotillard. Y un muchacho joven que hacía estas cosas al final del noticiero en off, dijo que la célebre actriz francesa Marion Cotillard había ganado el Oscar a la mejor actuación femenina en rol principal porque había interpretado a una cantante francesa. Una cantante francesa era Edith Piaf, al lado de quien Marion Cotillard debe ser algo así como un protozoario. Más o menos. Más o menos. Así que cuando usted dijo que era imposible, y me dijo totalmente imposible, yo decir, rien de rien. Rien de rien, mon frère. Imposible. Dice Edith Piaf. Okay. Voilà. Cuando se murió Edith Piaf, dicen que había más de 1 millón de personas en las calles de París. Está enterrada en el cementerio de Père Lachaise, donde su servidor fue. Porque... Moi aussi, je suis allé là-bas. Sí, Moi aussi. Mi mamá, que en paz descanse, era adoradora de la música de Edith Piaf. Y el que habla igualmente. No, yo también. De abuela francesa, ya te imaginas. Qué? Increíble que ese pedazo, porque ¿sabe qué? Yo soy jugador de básquet al lado de Edith Piaf. Verá. Somos. Y tenía una voz. No. Me acuerdo cuando, ya mayor, un amigo me dice, no, ya vi una nueva Edith Piaf. Tú oyes la Vie en Rose de Edith Piaf y te una especie como de temblor generalizado. No, el pelo de gallina, el cuerpo de gallina, como dicen los gringos. Cuero de gallina. Goosebumps. Sí. Exacto. Sí. Y esto era en los fines de los 70s. Y me dice, ya hay una que está como Edith Piaf, que canta la Vie en Rose y de todo. Mireille Mathieu, nada que ver. No, Mireille Mathieu es otro estilo diferente. No. Sí, no, es que como Edith Piaf no hay. No ha habido. Ni habrá. No sabemos ni habrá, pero no ha habido, por lo pronto. Bueno, ha sido un enorme placer cerrar la entrevista hablando de uno de los más grandes monstruos de la canción de Francia. Casi nada, ¿no? A Charles Aznavour, cuando lo enterraron con honores de Estado. Y lo ponemos a la altura de un extraordinario pintor francés, Toulouse-Lautrec. Ah, bueno, por favor. Voilà. Madame Messier. Un plaisir. Un gran plaisir. Au revoir. Au revoir. Chao. Au revoir. RTP